Hola, buenos días, bendiciones. Empezando en el día de hoy, bendecida y en victoria. Hola, Keren, buenos días. Buenos días, Jenny, Yanela, Edilma. Buenos días. ¿Cómo amanecen? Está entrando Diego, Elvis, Yanela, Bolívar, John Miller. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen hoy? Paula Fernanda, Gabriela Gil. Bien, son las 8:50 y empezamos en punto nuestra clase del día de hoy. Está empezando la primera semanita. Yo no voy, la segunda semanita, perdón. No voy a pasar lista a las 8:50, que es cuando empieza la clase, sino voy a esperar un poquito, unos minutitos más, porque todavía en esta semana nos estamos acomodando, ubicando muchas cosas. Ya a partir de la otra semana, a las 8:50 en punto que empieza la clase, yo voy a estar pasando lista. Muy bien. Vamos hoy. En el día de hoy, déjenme compartirles pantalla. Me dicen si se ve lo que estoy aquí poniendo. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profesora. Bien. Fíjense, todo esto, nosotros vamos a empezar hoy la primera parte de la teoría de las consecuencias jurídicas del delito o teoría de las consecuencias del delito. Hoy nosotros vamos a tratar de estructurar el marco conceptual de lo que son las penas y las medidas de seguridad. Yo quisiera que viéramos primero entrando Mari y Mixdalia, ¿dónde estamos en nuestro libro de texto? Porque todavía hay gente que no entiendo, no. Me preguntan, profesora, ¿dónde es que está usted? ¿Dónde estamos? Yo no entiendo eso. No lo entiendo. Fíjese, usted se va a mi sitio web www.doctorajuliasáenz y se va a separata bibliográfica. En separata bibliográfica estamos en el texto que es chocolate con gris. Derecho Penal Panameño, parte general. Usted hace clic y se va al índice que es interactivo y usted va buscando exactamente el tema por el nombre del tema tal cual como yo se lo doy. Usted lo va buscando aquí. Estamos en penas y medidas de seguridad. Mire, tema 24. Usted hace clic y todo lo que yo les estoy explicando y les estoy desarrollando está en esta sección. Es el tema 24. Está todo, con la diferencia que yo no les traigo aquí a colación las definiciones de los diferentes autores que yo traigo aquí, sino que estamos exclusivamente en la explicación. Bien, dicho esto, empezamos.
con la política, pero la matriz que está ahorita Bien, en ¿qué Colombia. pasa con la teoría de las consecuencias jurídicas del delito? O teoría de las consecuencias del delito. Esto implica, fíjense jóvenes, todo comportamiento, toda conducta genera responsabilidad. Una positiva, otra negativa. Mire, apague por favor, cierre los micrófonos porque están hablando donde usted está y esto me hace un eco. Gracias. Cierre los micrófonos porque me hace un eco de lo que yo le estoy hablando. Bien, porque no se han dado ni cuenta. Hay gente que tiene el micrófono prendido y se escucha un eco. Apáguelo, por favor. Gracias. Bien. Le señalaba que la teoría de las consecuencias jurídicas del delito implica que todo acto genera una responsabilidad. Hay unas que son responsabilidades jurídicas, otras que no entran dentro del círculo del ámbito del derecho. Por ejemplo, si usted pasa por una calle, usted va caminando por la avenida central, por la peatonal, y usted ve cuando va caminando de la Plaza 5 de Mayo al Parque de Santana, que hay una señora con su hijito vendiendo una caja de plumas y de lápices. Usted la vio, venía de la Plaza 5 de Mayo hacia el Parque de Santana. 6 horas después, usted va de regreso del Parque de Santana a la Plaza de 5 de Mayo y usted mira a la misma señora con el hijito tratando de vender una caja de lápices y plumas de escribir, y usted se da cuenta que la señora no ha vendido ni un solo lápiz ni una sola pluma. Entonces usted se detiene, usted abre su cartera y usted se da cuenta que tiene dinero suficiente para comprarle la cajita completa de plumas y la cajita completa de lápices y se la compra. Esa conducta que usted realizó tiene una consecuencia. En este caso, favorable. Esta ayudó a una familia que lleve alimentos a su mesa por ese día, a lo mejor que tenga el dinero para comprar un medicamento. En fin, hizo usted un acto que generó una consecuencia positiva. Cambiemos el ejemplo. Usted va caminando por la calle, se le atraviesa una persona, una amistad, le aparece una amistad y le dice, oye, fulana, fíjate, tenía tiempo de no verte. Mira que mi esposo está de cumpleaños, ¿por qué no te vienes a la casa a celebrar? Usted se va a la casa, antes va y compra un regalito y usted va muy contenta. La pasó muy bien la fiesta, pero se pasó de tragos. Se sube a su carro, a su vehículo, y como iba pasada de tragos, cuadras más adelante, choca. Y producto de ese accidente del cual usted tuvo la culpa, mueren 3 personas. Fíjense los 2 ejemplos distintos que yo le he dado. ¿Qué pasa en el segundo ejemplo? También su conducta o su comportamiento genera una responsabilidad, una consecuencia, una consecuencia. En la primera ejemplo, una consecuencia positiva de ayuda. En este segundo ejemplo, hay una consecuencia de naturaleza jurídica que le va a generar a usted una
responsabilidad penal. Usted será procesada por un delito de homicidio culposo y como usted iba en estado de ebriedad y hubo 3 muertos, es probable que usted vaya detenida, sea procesada y sentenciada a lo mejor a más de 6 años de prisión. Eso que se genera, que se deriva de la conducta de un individuo y que entra al ámbito del derecho, en este caso del derecho penal, constituye la teoría de las consecuencias jurídicas del delito. ¿Qué son entonces, o qué es, profesora, la teoría de la consecuencia jurídica del delito? El resultado de una conducta ilícita en la cual se ha identificado su responsabilidad penal y por consiguiente usted deberá responder por el acto que usted llevó a cabo mediante un proceso penal en el que el juez dictaminará su nivel de culpabilidad, su nivel de responsabilidad, identificando su culpabilidad por la comisión de un hecho punible. Quiere decir que cuando las consecuencias, toda conducta, quiere decir, uno, toda conducta que un individuo haga genera consecuencias de diferentes naturalezas. Cuando la naturaleza de esa conducta o de ese comportamiento constituye una figura delictiva, entonces entramos a consecuencias jurídicas derivadas del delito. Entra en el terreno de la responsabilidad penal. Y para que se determine el nivel de consecuencia jurídica de la conducta de un individuo, se inicia una acción penal que da origen a un proceso penal en el cual se deben evidenciar el nivel de responsabilidad o no del agente. ¿Quién es el agente? El sujeto activo. Sujeto activo. También, ¿qué nombre recibe? El de victimario. Y ese nivel de responsabilidad lo va a establecer el juez a través de una sentencia. Ese nivel de culpabilidad va a indicar en qué medida usted es responsable de la comisión de un hecho punible. Y la consecuencia que a usted se le va a aplicar puede ser una pena o una medida de seguridad. Esa pena o esa medida de seguridad se estudia en la teoría de las consecuencias jurídicas del delito. Son las dos situaciones que se pueden aplicar. ¿Qué entonces, luego de esta introducción? Fíjese todo lo que he hablado. Expliqué que es una consecuencia de un acto, que es una consecuencia jurídica y en qué consiste la teoría de la consecuencia jurídica del delito. Son 3 aspectos que he mencionado como marco conceptual de este tema. Ahora, nosotros dentro de estas consecuencias jurídicas del delito vamos a empezar viendo la pena. Recuerden, en la consecuencia jurídica del delito de la reacción penal es el resultado por un acto que realizó el agente que es de naturaleza ilícita y el cual el juez va a determinar su nivel de participación, su nivel de culpabilidad para establecer cuál es el tipo de sanción al cual se echó acreedor. Y solo puede haber 2 tipos de sanciones, una denominada pena y otra denominada medidas de seguridad. Vamos a empezar con la pena. ¿Qué vamos a platicar aquí con respecto a la pena? 3 aspectos fundamentales. ¿Cuál es el concepto de la pena?
cuáles son los elementos de la pena y cuáles son las fases o momentos de la pena. Esto es básico para un tema que nos va a tomar varios días, que es la individualización de la pena. Así que si hay gente ahorita que está haciendo paseos mentales, mejor aterrice al planeta Tierra. Empezamos con qué es la pena. La pena es una sanción penal que otorga el juez a aquel individuo que ha incurrido en la comisión de una figura delictiva y cumple con dos aspectos fundamentales: la culpabilidad y la imputabilidad. Es decir, la pena es esa sanción penal que se da como respuesta a la comisión de una figura delictiva por parte de un agente o victimario que al momento en que llevó a cabo la acción no solamente entendía lo que estaba haciendo en ese momento, sino que estaba en pleno uso y control de sus facultades mentales, que le permitieron además prever las consecuencias que le iban a originar la conducta realizada en ese momento. Esa pena, que es una sanción, que es una reacción penal, debe estar, previamente establecida en la norma penal, descrita con claridad en qué consiste y cómo se va a llevar a cabo. ¿Para qué? Para cumplir con el principio de legalidad. Porque el principio de legalidad no solamente se vincula o establece que la ley, que la figura delictiva debe estar descrita en una norma jurídica con antelación al hecho punible, sino que además debe contener la sanción penal que de ella se deriva. Esa es la explicación del concepto de pena. Vamos a ver qué fue lo que yo le escribí aquí. Es decir, dicho de otra forma, la explicación que les acabo de dar se fundamenta en el PowerPoint que les acabo de redactar aquí, que dice: la pena es en realidad un mal consistente en la privación o restricción de un bien jurídico, establecida por la ley e impuesta por el órgano jurisdiccional competente al que ha cometido un delito, y además supone la exigencia correlativa de deberes. Profesora, ¿esto es distinto a lo que usted dijo? No, esto fundamenta la explicación que yo di, y aquí se establecen tres aspectos o varios aspectos fundamentales de ese concepto de pena. Primero, es la respuesta a una conducta ilícita. Dos, esa pena tiene que ir en concordancia con el daño causado por el agente. Tres, debe estar descrita en la norma. Cuatro, hay una sola autoridad que la puede poner, que es la competente, en este caso, el juez, que representa al Estado. Ningún particular puede imponer una pena. Y quinto, esta pena siempre va a consistir en la pérdida o en la restricción o disminución de un bien jurídico, y tiene que existir una concordancia o correlación con lo que usted hizo. No es que si yo me apropié indebidamente de $3,000 o de $5,000, me van a aplicar la misma sanción que si yo hubiese privado de la vida a una persona. En ambos afecté un bien jurídico de tercero, pero la magnitud del daño causado y el bien jurídico afectado son de distintas magnitudes. Profesor, ¿y cómo yo determino la importancia del bien jurídico tutelado?
Lo determino en atención a varios aspectos. Uno, en atención a quién o quiénes son los titulares del bien. Yo tengo siempre que tener en cuenta la teoría del bien jurídico en cuanto a la disponibilidad del bien o los titulares del bien. Si es la vida es un bien de doble titularidad, no disponible. ¿Quiénes son los dueños? La propia persona humana y el Estado. Por eso es que yo les he dicho a todos mis estudiantes en todos los momentos, y se lo decía desde el primer semestre, esa gente que anda por ahí diciendo, no, que es que mi cuerpo me pertenece, sobre todo las mujeres, y yo puedo abortar cuantas veces me da la gana porque el cuerpo es mío, eso es mentira. Y lo que me molesta es que lo dicen las abogadas, y aquí no estamos mencionando los aspectos religiosos, porque estamos hablando exclusivamente de derecho penal. Es que usted no puede tocar su cuerpo como usted le dé la gana, es decir, disponer de su cuerpo. No puede disponer de la vida de un individuo porque resulta que usted solita no es su dueña. El Estado también es dueño suyo. También él puede disponer al momento, al momento en que usted quiera disponer de su cuerpo, usted tiene que consultar con el otro dueño, que es el Estado. Bien, este concepto de pena nos ayuda a vislumbrar dos niveles que contempla el término pena. Tiene un nivel fáctico y un nivel normativo. El nivel normativo, ¿qué es? La pena forma parte de la estructura de la norma penal. ¿A qué parte pertenece la pena? A la punibilidad. Y fíjense ustedes, la estructura de la norma penal completa incriminante tiene tipo, que también se le llama precepto, que también en algunas legislaciones se le denomina típico, que describen qué consiste la conducta. Y punibilidad, que es la parte de esa norma penal que describe en qué consiste la sanción, reacción penal o consecuencia jurídica que se deriva de esa conducta ilícita. ¿Qué pasa con el nivel fáctico? El nivel fáctico quiere decir el aspecto de hecho. La pena solamente va a surgir a la vida real, va a pasar de la teoría a la práctica, cuando el agente, sujeto activo o victimario, ha desarrollado o ha llevado a cabo o ha incurrido a través de sus acciones en la conducta descrita en el tipo penal. Mientras el tipo penal no se ejecute, no se va a establecer una sanción. Si la conducta que lleva a cabo el individuo, el sujeto, no está presente en ningún tipo penal, entonces no hay una pena. Y aquí, para poder determinar la pena, hay que determinar el nivel de culpabilidad de un individuo. Es decir, en qué medida ese sujeto es responsable de la comisión del hecho punible. Y antes yo tengo que ver si en la realización de esa conducta hubo alguna afectación del injusto jurídico. Es decir, si alguna condición afectó la antijuridicidad. Ejemplo, la causa de justificación. Si esa conducta está amparada por una causa de justificación, entonces yo no puedo, juez, imponer una sanción. Si cometió el hecho, pero está amparado en un eximente de culpabilidad, se libera de responsabilidad penal. Si hay eximentes de punibilidad, es decir, que se actuó amparado por una excusa absolutoria, no hay una imposición de una pena. El ejemplo más común no es que sea la única excusa absolutoria que exista,
en la norma es el aborto provocado. El aborto es un delito. Sin embargo, si el aborto se ha producido en atención a cualquiera de los siguientes aspectos que permite la ley, se considera que no hay figura delictiva. ¿Cuál? Que esté en riesgo la vida de la madre, que el feto venga con unas patologías y unas taras tan tremendas que va a ser imposible la vida de ese nuevo ser, aún teniendo los padres o no medios económicos. O que ese feto, ese embarazo sea producto de una violación carnal. Bien, ¿cuáles son mis elementos? Que ya los estuve mencionando y vamos aquí a repetirlos. La imposición de un mal por otro mal. Usted incurrió en la comisión de un delito y afectó un derecho humano de tercero, entonces a usted se le debe suspender, restringir o eliminar también un derecho en proporción a lo que usted dañó. En la mayoría de nuestros países se respeta la vida, porque si aplicáramos esto tal cual como se está señalando, una persona que mató, bueno, diríamos, hay que matarlo, pero la pena de muerte para la mayoría de nuestros países no es viable por considerarse contraria a los derechos humanos. Pero eso va a ser un debate que vamos a tener en la próxima clase. Yo siento que hay figuras delictivas donde esa sanción debe imperar. Pero no es tema de esta clase del día de hoy. La proporción entre el delito y la pena. Si usted se apropió indebidamente de $5,000, a usted no se le puede aplicar una pena de 30 años. Tiene que existir una proporción entre lo que usted hizo y la sanción. Hay definitivamente que resarcir ese daño en alguna forma, aparte de una indemnización, en la privación de bienes. ¿Cuál es el bien jurídico que generalmente se le priva al individuo? Se le priva de la libertad. Determinada abstractamente en el precepto legal. Profesora, ¿por qué usted no dice esto como un elemento? Si no nos dijo hace un rato que la imposición de la sanción corresponde a la punibilidad, sí, pero recuerde que le dije que la pena tiene dos aspectos o dos niveles, el normativo y el fáctico. Cuando hablamos aquí que determinada abstractamente en el precepto legal, estamos haciendo referencia a que para que se dé la pena es necesario que se haya cumplido con la conducta ilícita descrita en el tipo penal. El objeto fundamental está en la culpabilidad del sujeto. Tiene que existir una coordinación o concordancia entre la responsabilidad penal del individuo, es decir, hay que determinar primero si efectivamente ese supuesto victimario, agente o sujeto activo es responsable de la comisión de ese hecho punible, para entonces determinar, ¿es responsable? Ahora vamos a determinar su nivel de culpabilidad. ¿En qué condición actuó? ¿Autor? ¿Cómplice? ¿Qué tipo de autor? ¿Qué tipo de cómplice? ¿Primario? ¿Secundario? ¿Era un pariente? ¿No era un pariente? ¿Actúa amparado por causa de justificación? ¿Hay alguna agravante? ¿Hay atenuante?
hubo eximentes de culpabilidad, hubo eximentes de punibilidad, es decir, la excusa absolutoria. Todo eso lo tiene el juez que tomar en cuenta para poder determinar si se establece una pena o no. Mire todo lo que les estoy explicando y piense en los problemas que le he puesto. Una retribución directa con el hecho delictivo realizado. Se tiene que establecer una pena con respecto a lo que cometió el sujeto activo, pero que fue evidenciado. Porque si no se evidencia lo que supuestamente se llevó a cabo, no se puede establecer una pena. La sanción debe estar descrita en la norma penal, en la punibilidad. Si la sanción no está descrita y si para esa conducta no hay pena de prisión, sino que hay multa, entonces yo no puedo establecer la pena de prisión. O si no hay pena de muerte, el juez no puede determinar que se le aplique la pena de muerte o algún tipo de castigo corporal. ¿Cuáles son las fases o los momentos de la pena? Esto es fundamental. Hay 3 periodos o fases básicas en la pena. Una, la intimidación legal. Me preguntaba un estudiante, profesora, yo no entiendo eso de intimidación legal. Eso como que me choca al oído, como que yo no lo encuentro lógico. Entonces yo les decía, a ver, ¿qué es intimidación? Intimidación es una amenaza, es una forma de amenazar, de amedrentar a alguien. ¿Para qué yo amenazo a alguien? Para que no haga algo que yo no quiero que haga. Entonces, esa intimidación legal, que es el primer momento o fase de la pena, que es tal cual como usted la encuentra en la punibilidad, es la intimidación legal, es decir, es un mecanismo de prevenir que se cometa ese delito. Que la persona, cuando se dé cuenta que el privar de la vida a otra persona tiene como una pena, como una sanción, prisión, y que puede ser hasta de 30 años, y que si hay concurso de delito puede ir hasta 50 años de prisión, se abstenga porque le dé miedo y diga, mejor no hago nada. Entonces, este primer momento o fase es simple y sencillamente la norma tal cual como está en el Código Penal. Ahí no se aprecia bien por el fondo. Tal cual como está en el Código Penal, en el libro segundo. Ese es el primer momento de la pena. Tratar de evitar que la persona incurra en la comisión del hecho punible. ¿Por qué? Por el temor a la imposición de una sanción. Esa es la intimidación legal, tal cual como está en la punibilidad, con sus topes mínimos y con sus topes máximos. El segundo momento de la pena se da cuando el agente o victimario incurrió en la comisión de una conducta ilícita y ya la víctima o el representante legal de la víctima interpuso una acción penal e inició el proceso penal. Esa es la individualización de la pena o momento judicial. Y el juez, luego de analizar las piezas procesales, dicta un fallo, dicta una sentencia. Ese es el segundo momento o fase de la pena. El tercer momento o fase de la pena, la clase se acaba a las 9:40, ¿verdad? El tercer momento o fase de la pena es cuando ya el juez dicta sentencia, cuando esa sentencia hace tránsito a cosa juzgada. ¿Qué quiere decir eso, profesora?
que ya no admite ningún recurso que pueda modificar el contenido de la sentencia. Entonces pasa a la fase de cumplimiento. Si la persona, el juez le impuso en la sentencia 10 años de prisión, bueno, esto equivale, este tercer momento, a el cumplimiento dentro del centro penitenciario de esa sanción impuesta por el juez. Características de la pena que se coligen de los elementos. Es un mal, definitivamente que es un mal, porque hay una restricción o disminución de los bienes jurídicos de la persona a quien se le impone. Ese mal es advertido e infligido a quien lo lleva a cabo. Es una retribución, es decir, se lo ganó el victimario por haber incurrido en la comisión de una figura delictiva. Otra de las características es que debe estar establecido en el ordenamiento jurídico. Y una característica fundamental, y que es también una finalidad de la pena, es reintegrar, restablecer el ordenamiento jurídico transgredido. ¿Por qué? Porque se le está mandando como mensaje a la sociedad, mira, aquí yo te estoy diciendo cómo te debes comportar. No te comportaste así. Violentaste las normas que yo como Estado te establecí. Esto tiene consecuencias, porque tú tienes que respetar el ordenamiento jurídico. Bien, hemos estructurado el marco conceptual de la pena. Ahora vamos a pasar a la clasificación de las penas. ¿Usted está viendo la clasificación de las penas? ¿Aló? Hay gente que se está durmiendo, hay gente que está Sí. hay gente que está haciendo todo menos prestando atención. Voy a preguntar y a pasar lista. Porque esto no es tan sencillito como usted piensa. Esto hay que analizarlo. Vamos con la clasificación de la pena. Acuérdense que de todo me doy cuenta. Y me doy cuenta de que hay gente que no entiende que tiene que estar visible. Usted se imagine que yo tenga la pantalla en negro y solo vea Julia Sáenz. Eso no puede ser. O que yo salga aquí con un rollo o nada más con la pachmira y por debajo del camisón. Eso no puede ser. Entonces prestemos atención. Clasificación de la pena. Hay múltiples formas de clasificar la pena. Vamos a ver dos puntos de vista, aunque vamos a hacer énfasis en uno de ellos. Desde el punto de vista científico y desde el punto de vista legal. ¿En cuál vamos a profundizar? Desde el punto de vista legal, porque ¿cuál es desde el punto de vista legal? Lo que establece el código. Y vamos a ver que hay punto de comparación. Desde el punto de vista científico o académico, las penas se clasifican en tres grupos. Uno, atendiendo al bien jurídico del cual se priva al delincuente. Ahí tenemos cuatro tipos de penas. Las corporales, las penas privativas de libertad, que estas son las más comunes, las pecuniarias y las penas privativas de derecho. Esto atendiendo al bien jurídico del cual se priva o se restringe al privado de libertad, desde el punto de vista científico. Según su autonomía, y aquí guarda relación con el artículo 50, si es principal, accesoria o sustitutiva. La sustitutiva, sobre todo la pena de prisión, carga aquí un revuelo y ocasiona desgarre de vestidura, pero es lo que establece la norma.
y el juez tiene que aplicarla cuando se cumplen con los requisitos que ella impone. Y luego están, según la disponibilidad de imposición otorgada al juzgador. La copulativa, la disyuntiva. La disyuntiva cuando marca una alternabilidad de la sanción. Copulativa cuando puede ser una u otra pena la que se imponga. Desde el punto de vista legal, se atiende a dos aspectos. Uno, según el tipo de persona jurídica que incurre en la comisión del hecho punible, que puede ser persona natural o persona jurídica. Lo que dieron conmigo el semestre pasado, y que usted va a tener que buscar su artículo porque vamos a hacer aquí una discusión. El último artículo de opinión, recuerda usted que era sobre el derecho empresarial, el derecho penal empresarial, ¿se acuerda? Bien, ese derecho penal empresarial, que es el boom ahora del derecho penal, uno de los tantos booms del derecho penal, habla, entre otras cosas, que las personas jurídicas pueden incurrir en la comisión de hechos punibles, ya sea utilizando esa persona jurídica como cuál, una sociedad, una fundación, por ejemplo, una asociación también. Cuando se utiliza como un medio para cometer un delito, entonces aquí se está hablando de la estructura jurídica que fue utilizada para la comisión de un hecho punible. Y la persona natural, que puede ser cualquiera de nosotros. Dependiendo de su autonomía, el artículo 50 establece tres grandes grupos de penas: las autónomas, las sustitutivas y las accesorias. Vamos entonces, esto es importante, todo es importante, pero esto es fundamental. El título tercero del libro primero del Código Penal nos habla de las penas. En su capítulo primero nos habla de las clases de pena. Y aquí tiene la clasificación en dos grandes grupos. El 50 según el nivel de autonomía. El 51 en atención al tipo de persona que cometió el delito. ¿De quién habla el artículo 50? Cuando el sujeto activo o victimario es una persona jurídica. Entonces, las penas, ¿cuál puede ser? La imposibilidad de contratar con el Estado hasta un máximo de 5 años. Puede ser la disolución de la empresa, la imposición de una multa que puede ir, que depende del daño patrimonial hecho, es decir, del dinero obtenido ilícitamente. Pueden tener penas que van desde $5,000 hasta el doble de la lesión que se ocasionó. Y aquí habla que si esa persona jurídica fue utilizada para la comisión de delitos relacionados con droga, transportaba droga, entonces la sanción va de $25,000 al doble del daño causado. Cualquier otro delito puede ser de $5,000 al doble del daño causado. Es decir, que si aquí se transportó droga por un total de $200,000, puede tener una sanción
de $25.000 que puede ir hasta $400.000. La pérdida total o parcial de los beneficios fiscales. ¿Qué pasa acá en el artículo 50 que nos habla? Cuando las penas se aplican a personas naturales que han incurrido en la comisión de un delito, se habla de 3 grupos. Las principales, que son las que van a aparecer siempre cuando en la punibilidad. Prisión. Esta es la básica, la fundamental. De hecho, hay un sistema penitenciario definido en el artículo 28 de la Constitución, que es el sistema progresivo técnico, que desde el punto de vista teórico es el mejor, pero en la práctica, en Panamá, no se da ni un cuartillo por el sistema penitenciario panameño. Están los arrestos de fines de semana, días, multas y tratamiento terapéutico. Están las penas sustitutivas. Sustitutivas quiere decir que reemplazan a esas penas principales por un tiempo determinado, no forever, de manera temporal, un tiempo determinado. Esta es la prisión domiciliaria y el trabajo comunitario. Todas estas nosotros lo vamos a estar viendo en su momento, al momento de individualizar la pena. Las accesorias, ya te doy la palabra, John, para terminar este punto. Las accesorias que pueden ser multa, la inhabilitación para el ejercer funciones públicas. Oiga, un servidor público que incurrió en delito de peculado, esa persona hay que inhabilitarla para que sea servidor público. Yo diría que por siempre. Porque si una vez se le pegó accidentalmente algo que no le pertenecía, se le va a pegar la segunda vez, la tercera, la cuarta y la quinta. Porque en este tipo de figura delictiva hay problema de valores. No estoy justificando las otras. Inhabilitación para el ejercicio de determinada profesión, oficio, industria o comercio. El médico cirujano que en 25 ocasiones confundió el hígado izquierdo, el riñón izquierdo con el hígado. Ahí. Mire que hay muchos. Ese hombre ya no le permitan más operar. Usted está confundiendo el hígado con un riñón. Revuelvo la mirada y a veces siento espanto. Comiso. Ya hay 1 millón. Hay mucha gente con proceso por negligencia médica. Usted tiene que devolver todos esos insumos, todas esas cosas que adquirió producto de un ilícito, delitos relacionados con droga, por ejemplo. Prohibición de portación de armas. Si usted no está en pleno uso y control de sus facultades mentales, ya anda por ahí amenazando cual Pancho Villa. Suspensión de la patria potestad y el ejercicio de la tutela si usted abusó sexualmente de un menor. O no abusó sexualmente, pero el menor fue víctima de violencia doméstica con respecto a su persona. La inhabilitación para el ejercicio de cargo, oficio o profesión en parques, parvularios, centros escolares, campos, centros deportivos y áreas aledañas, o en cualquier lugar donde se agrupen personas menores de edad para que practiquen actividades para su salud integral. Aquí, todas las personas que han incurrido en delitos sexuales en perjuicio de menores de edad. Prohibición para residir en determinado lugar. Cuando se pertenece a pandillas, asociaciones ilícitas, delincuencia organizada. Estas son las clases de pena que contempla el Código Penal. Dime, John, ¿qué me ibas a preguntar? Hijo, yo... Sí, profesora, sí, ¿me escucha? Sí, te escucho perfecto. Sí, muchas gracias.
Bueno, la interrogante que quiero plantearle es acerca del artículo 50 que establece el Código Penal panameño con respecto a las sanciones o las consecuencias jurídicas para las personas jurídicas ante la comisión de un acto delictivo. Ajá, Allí veo que establece tanto la inhabilitación de la persona jurídica hasta la cancelación de las exenciones fiscales que podría en algún momento gozar la misma. ajá. Veo que solamente establece sanciones para las personas jurídicas y pareciera ser como que se excluye No, no se alguna excluye. Para las sanción personas o consecuencia naturales, jurídica. no, para las personas naturales que conforman la persona jurídica, se les va a aplicar sanciones, pero las sanciones que tienen que ver con las personas naturales. Con personas Se, naturales. se le aplicará Perfecto. entonces pena de prisión, por ejemplo, dependiendo del tipo de figura delictiva en la cual incurrió. Vamos, ya son las 9:39. Voy a pasar lista porque a las 9:40 tengo el otro grupo y tengo que dar las indicaciones para el día mañana que nosotros tenemos 2 horas de clase. Usted va a buscar en los artículos que yo he publicado del diario El Siglo. Ya usted sabe que va a mi página web www.doctorajuliasain.com y se va a la sección de artículos y hace clic en prensa local. Y usted va a buscar el más reciente de mis publicaciones que se llama Homicidios Múltiples. Usted va a leer ese artículo y usted va a analizar el concepto de pena. Va a tomar además otro de mis artículos cualquiera y usted de igual manera va a identificar la pena para esa figura delictiva de la cual yo estoy hablando. Y sí es cierto que esto no es penal especial y es penal general, pero es que cuando estamos hablando de la teoría de las consecuencias jurídicas del delito, hay que ver la figura delictiva para poder analizar la punibilidad. Y entonces el jueves, luego que yo termino de estructurar las medidas de seguridad, nosotros vamos a entrar en un debate. Ya nosotros hicimos un debate sobre la efectividad de la pena y llegamos a la conclusión que, claro, la pena rinde una función. Pero el debate que vamos a hacer ahora es si existen figuras delictivas, y fíjese en el homicidio múltiple o en otra figura delictiva que usted escoja, que debe continuarse con pena de prisión, o usted cree que hay figuras delictivas que deben tomar en cuenta la pena de muerte. Ya sabemos que a nivel constitucional la pena de muerte está, no venga con ese pregón ese día. La pena de muerte está prohibida y que esto atentaría contra la norma constitucional. De eso ya estamos claros. Pero el análisis que yo quiero que hagamos, el debate, es si en realidad con la pena de prisión o cualquiera de otros tipos de pena sería suficiente para determinadas figuras delictivas. Y además, yo voy a hacer un interrogatorio sobre todo el tema que hemos dado hoy. Hoy hemos hablado del marco conceptual de las penas, de la clasificación de las penas, de las características de la pena. Nos ha quedado pendiente las medidas de seguridad que las voy a agotar mañana. Eso es lo primero que vamos a hablar. Entramos a discusión y esas medidas de seguridad también van a formar parte del interrogatorio. Voy
a pasar lista. La próxima semana vemos a través de la que desarrollamos el tema de la individualización de la pena, vamos a desarrollar un problema. Y esté pendiente porque yo voy a subir un video sobre análisis de casos prácticos desde el punto de vista del derecho penal general. Ya hay un manual, yo les dije, de análisis de casos prácticos según los lineamientos de penal especial. Entonces, hoy es 8. Batista Jenny. No está. Presente. Mari Bernal. Presente. Bolívar Yanela. Presente. Presente, profe. Chávez Ramari. Chávez Angélica Mari. Presente, profe. ¿Por qué no te veo, Angélica? Cruz Chesley. Espinosa Eduardo. Fábrega Ruth. Figueroa Axel. García Elvis. Diego González. Presente, profe. A mí me pareció ver a Diego. Aquí está. Keini. Gil Gabriela. Ibarra Marvin. León Jarvis. Martínez Mixalia. Presente. John Miller. Lilinet Presente, Murillo. profesora. Edilma Murillo. Presente. Presente, profesora. Sí, te vi. Navarrete Polet. Presente. Ya te había puesto ausencia. Navarro Paola. Presente. Nieto Abdul. Presente. Yo tengo que felicitar a Abdul, porque Abdul, muy respetuoso, cumplió con todas las normas. Ya vi que puso su nombre y lo que significa en árabe. Te felicito porque así se comporta un abogado, Abdul. Profe, no, es que este Zoom yo lo uso para mi curso del idioma árabe. Muy bien, muy bien. Pusiste ahí tu nombre. Ortiz Yanelis. Presente, profesora. Río Rosana. Presente, profe. ¿Dónde estás que no te veo? Aquí estoy. Ya te vi. Sánchez Leonardo. Este niño no ha venido nunca. Ah, no, sí vino el... Sánchez Rubén. Presente, profesora. Sousa Lisa. Presente, profesora. Menos plática con ese celular, ¿ah? ¿Día? Estanciola Maricelis. Torres Mabel. Presente, profe. Bien, jóvenes. Entonces, espero tener muchísimas preguntas luego que usted confronte todos los videos, vuelva y léalo, los temas, y este video lo voy a colgar en el transcurso, ya será de la tarde-noche porque hoy tengo clase hasta las 2:30. Bien, jóvenes, ustedes saben que los quiero, estudien, nos vemos mañana temprano. La clase es a las 7, no es a las 7:10 ni a las 7:15. 7 en punto. Hasta luego. Chao, profe. Hasta luego.